Bueno, vamos a seguir con los mecanismos de toxicidad. Entonces, por acá, listo, muy bien. Entonces, ¿de qué va a depender pues esta toxicidad? La forma en que se presenta en cada individuo. A ver, la dosis de los betabloqueadores puede ocasionar unos efectos tóxicos, eso es muy claro, pero va a depender de ciertos factores, como es el tono simpático, la capacidad metabólica y cómo son las características de cada betabloqueador, ¿cierto? Entonces, un ejemplo. En los pacientes pediátricos, ellos tienen una menor masa corporal, por ende van a tener una menor resistencia a un bloqueo de entorno simpático. En cambio, los pacientes, los adultos mayores, se tienen unas comorbilidades de base. Por ejemplo, su estado hídrico y nutricional también va a variar pues mucho y puede favorecer a una intoxicación más pronunciada, ¿cierto? También hay que tener presente las características farmacocinéticas de importancia en una sobredosis, como es la formulación del fármaco, la tasa de absorción, solubilidad en lípidos y el volumen de distribución. Todo esto pues ya lo hemos mencionado, sino que es muy importante de seguir, pues como hablando, ¿cierto? Bueno, pasamos por acá. Bueno, hacer mucho énfasis, por ejemplo, en la parte de la solubilidad de los lípidos. Es muy importante porque muchos medicamentos que son liposolubles tienen una tasa de absorción muy alta y debido a esto pueden atravesar muy fácil la membrana hematocefálica. Entonces se le pueden atribuir como ciertos efectos en el sistema nervioso central, ¿cierto? También, entre más alto sea el volumen de distribución, más temprano pueden aparecer los efectos tóxicos en diferentes partes del cuerpo, en diferentes sistemas. Bueno, cuando hablamos de estos mecanismos de toxicidad, también hay que tener presente que, por ejemplo, se va a perder la cardioselectividad. Esto porque puede, pues todo es importante, pero por eso en la introducción se hizo mucho énfasis en lo que pasaba en cada receptor. Porque entonces cuando decimos que se pierde la cardioselectividad, o sea que ya no va a generar su efecto en el miocardio, sino que también va a ir a generar efecto en los otros receptores, por ejemplo en los beta 2. Entonces puede generar una broncoconstricción. Y esto es muy importante tenerlo presente, por ejemplo, en los pacientes que son asmáticos o que sufren de POC. Esto no es muy común, pero hay que tenerlo pues como ahí, ¿cierto? Presente. Aumentan los efectos estabilizadores de la membrana. A ver, la vida media puede prolongarse, ¿cierto? Con pacientes con una hipoperfusión renal o hepática, ¿cierto? Ya que en una sobredosis se saturan las vías de eliminación. También estos efectos pueden contribuir a producir una prolongación del QRS y una depresión miocárdica. Los pacientes entonces que tienen la vida media puede ser prolongada en pacientes con hipoperfusión renal y hepática, ya lo mencioné el porqué, y hay pacientes que con una enfermedad previa en la conducción cardíaca tienden a tener un tratamiento o que tienen un tratamiento concomitante con bloqueadores de canales de calcio, tienen mucha probabilidad de desarrollar alteraciones de la conducción, contracción, bradicardia y hipotensión. ¿Ves? Es muy importante. Bueno. Como ya lo mencioné, ¿cierto? Se involucra mucho pues, el bloqueo excesivo de los receptores beta, va a una disminución del AMP cíclico, el bloqueo de los efectos metabólicos cronotrópicos e inotrópicos de las catecolaminas. Entonces esto va a tener un efecto sobre los canales de sodio en la membrana, ¿cierto? Entonces, volvemos a traer acá lo que ya mencionamos. Va a poner más lenta
hay que acordarnos de la fase de conducción. Pone más lenta la fase 0 del potencial de acción, y esto es lo que me va a llevar a producir una prolongación del QRS y una depresión miocárdica. Bueno, otros mecanismos de toxicidad, tenemos la intoxicación miocárdica, ya lo hemos dicho, la alteración de la homeostasis con el calcio y el potasio, el propanolol, puede bloquear más canales de sodio, que produce cambios en el EKG, como si fueran unos tricíclicos. Me pasa. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, los síntomas aparecen generalmente de 1 a 3 horas luego de la ingesta. Entonces, los pacientes que son sanos previamente, suele ser más benigno, ¿cierto? Casi un tercio de ellos llegan a ser asintomáticos. Las manifestaciones clínicas se caracterizan más que todo por ser cardiovasculares y neurológicos. Cuando tenemos pacientes con intoxicaciones graves, presentan generalmente una bradicardia, presentan hipotensión y pueden llegar hasta coma, a producirse en el coma, ¿cierto? Hay unos factores los factores que pueden determinar la gravedad de la intoxicación es dependiendo de la cantidad de la ingesta, las condiciones médicas previas, la coingesta de otros medicamentos y el retraso en el inicio del tratamiento. La mayoría de intoxicaciones graves son por el propanolol. Bueno, me adelanté un poquito, acá ya les había dicho, las manifestaciones pueden ir acompañadas de una bradicardia, hipotensión, depresión miocárdica y llegar al coma. Efectos metabólicos, respiratorios, vasculares, periféricos. Son muy poco frecuentes, pero estos pueden ocurrir. Bueno, vamos a centrar pues como un poquito en las manifestaciones miocárdicas, cardíacas, como es la bradicardia, alteraciones de la conducción. Eso se puede presentar a las 2 o 4 horas post ingesta, ¿cierto? Se pueden ver los cambios electrográficos, como ya mencioné, las puntas torcidas, o puede haber cambios en el segmento ST, prolongación del QT, ¿cierto? Puntas torcidas, prolongación del QRS, bueno, arritmias, asistolia, aunque el marcador más importante de mortalidad cardiovascular, la coingesta de otros fármacos cardioactivos, como calciotagonistas y antidepresivos tricíclicos. Hay que tenerlo muy presente. Bueno, ya hablan de las manifestaciones en el sistema nervioso y respiratorio. Podemos tener en el nervioso somnolencia, estupor, psicosis, delirio, depresión respiratoria, convulsión, y podemos llegar a sufrir coma, ¿cierto? Respiratorio, edema de pulmón cardiogénico, edema pulmonar cardiogénico y una depresión respiratoria. Las manifestaciones moderadas se pueden presentar como una somnolencia o un estupor. En graves, ahí sí me puede afectar toda la parte del sistema nervioso central y respiratorio. Entonces puede tener una depresión respiratoria, convulsiones, coma, hasta puede afectar todo esto sin importar el estado cardíaco del paciente. Bueno, recordemos que los betabloqueadores, por ejemplo, tienen efectos estabilizadores en la membrana, ¿cierto? Entonces, esto me puede afectar el sistema nervioso central y puede haber una depresión del mismo. Cuando los pacientes sobreviven de una sobredosis por betabloqueadores, la recuperación neurológica es casi que completa, ¿cierto? Hay estudios que dicen que, por ejemplo, el complejo QRS, ¿cierto? Mayor de 100
Se considera un marcador para un desarrollo de una crisis convulsiva, pero esto no es comprobado, ¿cierto? No, no es comprobado aún. Las convulsiones generalizadas con una duración de minutos pueden ser. Y los medicamentos que son hidrosolubles producen un menor número de eventos de coma y crisis convulsiva. Bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones que son metabólicas y las inusuales. Bueno, las metabólicas tenemos la hipoglucemia, es muy poco probable, pero puede suceder, y las inusuales, espasmos esofágicos, isquemia mesentérica, falla renal aguda. A pesar de que en las alteraciones homeostásicas, de la glucosa, la hipoglucemia es muy poco frecuente. Y cuando se presenta se asocia más que todo porque el paciente tiene unos antecedentes, ¿cierto? Un antecedente de una diabetes mellitus. Entonces, cuando hablamos del espasmo esofágico e isquemia mesentérica en un paciente con una intoxicación por propanolol, esta manifestación clínica es muy rara, igual que una falla renal asociada a la betalol. Realmente es muy raro que esto suceda.